Marc Márquez no es únicamente un piloto excepcional, es una anomalía competitiva. Un corredor que ha llevado el cuerpo humano y la moto de competición a territorios donde la lógica deja de ser una referencia fiable. Un piloto que, visto desde fuera, parece pilotar con un margen de error inexistente, siempre al borde de la caída, siempre un paso más allá de lo razonable. Cuando la rueda delantera se pliega, cuando el manillar vibra, cuando el neumático pierde contacto y el codo roza el asfalto como último salvavidas, Márquez no parece luchar contra la moto, parece convivir con el caos. Para quien no ha visto MotoGP antes, su pilotaje resulta irreal, casi antinatural, como ver a un futbolista marcar desde un ángulo imposible, pero hacerlo una y otra vez, sin improvisación, sin azar. La pregunta no es solo por qué Marc Márquez es tan rápido, la verdadera pregunta es cómo logra hacer cosas que, para otros pilotos, sencillamente no son una opción. Estas son las 6 razones que explican por qué Marc Márquez hace cosas que nadie más puede hacer en MotoGP. 1. La velocidad para aprender y adaptarse. Marc Márquez posee una ventaja que no aparece en las tablas de tiempos ni en las estadísticas oficiales. Una habilidad silenciosa, poco visible para el aficionado, pero absolutamente determinante dentro del paddock, su capacidad para leer a otros pilotos. Márquez observa como un ingeniero y asimila como un atleta. Analiza trazadas, puntos de frenada, inclinación, gestión del gas y comportamiento del chasis con una precisión quirúrgica. Para él, estudiar a otro piloto no es copiar, es traducir información en velocidad. Cuando llegó a MotoGP en 2013, la Honda RC213 Quinte no era una moto dócil. Era explosiva, exigente, con un tren delantero que castigaba cualquier duda. Márquez entendió de inmediato que no bastaba con su talento natural. Necesitaba aprender rápido, muy rápido. Por eso buscó al piloto que mejor conocía aquella moto, Dani Pedrosa. Pedrosa le explicó una diferencia fundamental entre Moto2 y MotoGP, la importancia de levantar la moto pronto a la salida de las curvas para poder liberar toda la potencia. Era una de las grandes fortalezas de Dani, y Márquez la absorbió con una rapidez desconcertante. Curva a curva, sesión tras sesión, fue incorporando esa técnica hasta hacerla propia. Cuando llegó la primera carrera de la temporada en Qatar, el resultado fue inmediato. Tercer puesto en su debut en MotoGP. Pedrosa terminó cuarto. No fue una coincidencia. Fue el primer indicio de una constante que definiría su carrera. Cuando Márquez recibe información, la convierte en rendimiento antes que nadie. Esa cualidad se volvió aún más valiosa años después, cuando se subió a la Ducati. Por primera vez, no tenía un único referente sino varios. 6 pilotos repartidos entre el equipo oficial y los satélites. 6 estilos distintos. 6 maneras de frenar, girar, acelerar y conservar neumáticos. Márquez estudió cómo Bagnaia priorizaba la estabilidad sobre la agresividad, cómo Martín sostenía velocidad sin castigar el tren delantero, cómo Bastianini utilizaba el neumático trasero para girar la moto, cómo Bezzecchi mantenía el impulso con entradas limpias y precisas. No se limitó a adaptarse a la Ducati, la descifró, la entendió y reconstruyó su pilotaje para responder exactamente a lo que esa moto pedía. 2. Pilotar alrededor de los problemas. Los grandes campeones no esperan la moto perfecta, la hacen funcionar. Y durante sus años en Honda, Marc Márquez se convirtió en el mejor ejemplo de esa filosofía. Cada temporada llegaba una RC213V distinta, a veces con más potencia, a veces con más velocidad punta, pero casi siempre con menos estabilidad. Una moto cada vez más difícil de girar, impredecible en la entrada de curva y extremadamente agresiva con el neumático delantero. Muchos pilotos se quejaron. Márquez no, buscó soluciones. Aprendió a convivir con una moto que castigaba el error, ajustó su posición corporal, cambió la forma de cargar el tren delantero, modificó el uso del freno trasero y alteró el momento exacto de levantar la moto a la salida de curva. No intentó imponer su estilo a la Honda, se moldeó a ella. Cuando Honda no tenía velocidad punta suficiente, encontró otra vía. En clasificación, empezó a utilizar el rebufo de manera consciente. Se colocaba deliberadamente detrás de las motos más rápidas. Lo que para muchos era una falta de deportividad, Márquez lo convirtió en una herramienta estratégica. No necesitaba una moto ideal, solo necesitaba entender sus limitaciones, y una vez lo hacía, las convertía en algo manejable. 3. La voluntad de encontrar el límite. Hay una diferencia clara entre un piloto rápido y un piloto excepcional.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para entender el límite real? Marc Márquez siempre ha estado dispuesto a ir un paso más allá. En MotoGP, el límite no es una línea fija. Cambia con la temperatura del asfalto, el desgaste del neumático, la carga de combustible, la suspensión, el viento y el estado mental del piloto. El límite que conocías ayer ya no existe hoy. Márquez lo busca constantemente. Empuja hasta sentir cuándo empieza a descomponerse el conjunto. Y cuando cae, aprende. Sus estadísticas de caídas son elevadas, pero no son producto de la imprudencia. Son experimentos calculados. La mayoría ocurren en entrenamientos libres, cuando el riesgo deportivo es mínimo. Cada caída le proporciona información valiosa sobre dónde está el verdadero borde. Por eso, cuando llega el domingo, Márquez sabe exactamente cuánto puede exigir a la moto sin cruzar la línea. No improvisa, ejecuta. 4. El dominio absoluto de la salvada. Las salvadas de Marc Márquez no son milagros. Son consecuencia directa de técnica, instinto y repetición. Mantener el codo cerca del asfalto no es una cuestión estética, es una herramienta funcional. Cuando el tren delantero colapsa, el codo se convierte en el primer punto de apoyo, ganando una fracción de segundo vital para recuperar la moto. Esa fracción de segundo marca la diferencia entre una caída y una salvada. Márquez entrenó ese gesto durante miles de vueltas al límite. No es reflejo, es memoria muscular. Muchos pilotos han tenido grandes salvadas, ninguno con la regularidad, naturalidad y contundencia de Márquez. 5. El arte de hacer girar la moto desde atrás. Para la mayoría de los pilotos, deslizar el neumático trasero es una señal de alarma. Para Marc Márquez, es una herramienta consciente. En la entrada de curva, utiliza el freno trasero para provocar una ligera deriva que ayuda a rotar la moto. No es descontrol, es precisión. Es una manera de apuntar la moto hacia el vértice cuando el margen es mínimo. Este estilo nace de su formación en Dirt Track, donde el control del deslizamiento es esencial, y se perfecciona en MotoGP, especialmente con una Honda que exigía compromiso total en la entrada de curva. El resultado es un piloto capaz de mantener la moto en situaciones donde otros ya estarían en el suelo. 6. Inteligencia de carrera. La velocidad gana carreras, la inteligencia gana campeonatos. Y aquí es donde Marc Márquez se separa definitivamente del resto. No solo pilota rápido, entiende el reglamento, el contexto, la psicología del paddock y el valor del caos. Sabe cuándo una penalización puede ser rentable, cuándo salir desde atrás es mejor que parar más tarde, cuándo una situación confusa puede jugar a su favor. Cuando Honda no tenía velocidad, usó el rebufo como arma. Cuando las condiciones eran mixtas, pensó antes que los demás. No reaccionó, anticipó. Marc Márquez no compite solo contra los rivales, compite contra el escenario completo. Marc Márquez no es únicamente uno de los pilotos más rápidos de la historia de MotoGP, es uno de los más completos, adaptables e inteligentes que ha visto el campeonato. No espera que las condiciones sean ideales, las interpreta. No pide que el mundo se adapte a él, se adapta al mundo y luego lo supera. Si te interesa entender cómo logró volver después de tocar fondo, te recomendamos nuestro documental sobre su regreso. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para más historias de motociclismo.